invito a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 12. Vamos a leer en esta mañana desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Vamos a abarcar esa porción. Marcos 12, versículo 13 al versículo 17. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta inscripción y la imagen que está allí? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Oramos. Precioso Dios, rogamos una vez más que estés entre nosotros, que nos guíes a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, que nos ayude, Señor, a aprender, a ser confrontados, a ser animados, a ser exhortados, a vivir como tú dices aquí en tu palabra. Ayúdanos, te lo ruego, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es lucha de obediencia. Lucha de obediencia entre autoridades celestiales y terrenales. Lucha de obediencia entre autoridades celestiales y terrenales. En otras palabras, ¿a quién sometemos nuestra obediencia? ¿A qué autoridad? ¿A la autoridad del cielo o a la autoridad de la tierra? Nuestro tema en esta mañana es: dad a Dios lo que es de Dios. Démosle al Creador lo que a Él le pertenece. Muchas veces seguramente nos hemos preguntado en ocasiones: ¿a quién voy a obedecer? ¿Al uno o al otro? Muchos dirán: debemos obedecer a las autoridades terrenales porque si no, vamos a sufrir las consecuencias físicas, palpables en nuestras propias vidas. Nos harán multas, nos impondrán más impuestos, quizás nos lleven a prisión, quizás nos castiguen, etcétera, etcétera. Otros dirán: no, debemos obedecer a Dios porque nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros somos extranjeros y somos peregrinos sobre esta tierra. Él es nuestro Dios y Él es el que merece toda nuestra obediencia. Pero eso, que es verdad, no significa que en nuestra obediencia que le brindamos, que le damos a Dios, ignoremos nuestra obediencia en las cosas terrenales. Y viceversa, el obedecer a las cosas terrenales no debe llevarnos a desobedecer a la autoridad celestial. Porque de hacer esto, entonces sí recibirás las consecuencias por tu mal proceder como representante del único gobernador sobre los cielos y sobre la tierra. Ahora, ¿cómo hacemos esto?
Demos una obediencia limitada. Escúchenlo bien. Demos una obediencia limitada a las autoridades terrenales, pero ofrezcamos una obediencia absoluta al único gobernador y Señor, a Dios. Me sujeto a las autoridades terrenales porque Dios demanda obediencia de mí. Él lo está demandando de ti y de cada uno de nosotros para manifestar al mundo su gloria a través de nuestra conducta, a través de nuestra sujeción, a través de nuestra obediencia, a través de nuestro buen proceder. Dios se glorifica a través de nosotros. Así que, ¿a quién le estás rindiendo obediencia? ¿Al uno? ¿Al otro? ¿A ambos? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. En las semanas anteriores hemos visto que Jesucristo entra a Jerusalén en la entrada triunfal siendo aclamado. Vimos también que Él hace la limpieza del templo a través de un azote de cuerda. Vimos que a raíz de estas cosas que Jesús hizo, vienen los sacerdotes, los escribas y los ancianos con la intención de poner en duda la conducta y las palabras de Jesús por medio de cuestionarle su autoridad. Pero Jesús, en su abundante sabiduría, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Habitando toda la sabiduría en Jesucristo, Él les respondió a través de parábolas, diciéndoles que eran unos hipócritas religiosos. Y a su vez, le mostró que su autoridad era legítima, porque le era dada del cielo. Entonces, ellos queriendo matarle, porque se vieron humillados a través de las cosas que Jesús les estaba diciendo, queriendo matarlo, pero no pudiendo a causa de las multitudes, dice que se fueron. Y en el versículo 13, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ahora, ¿quiénes son estas personas que le enviaron a estos dos grupos? A los fariseos y a los herodianos. ¿Quiénes se los enviaron? Bien, el grupo anterior, que eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. A causa de que querían matarle, pero se vieron humillados, dijeron, bien, ¿qué hacemos? Entonces le mandaron dos grupos. Enviaron a los fariseos, que ellos eran un grupo defensor de la religión y aún así de las tradiciones judías. Ellos eran formalistas, ellos aplicaban con rigurosidad las tradiciones y las leyes. Por otro lado, estaban los herodianos. Estos eran grupos de judíos que apoyaban la dinastía de Herodes. Ahora, Herodes ni siquiera era judío, él era idumeo. Pero estos grupos de judíos que eran los herodianos, les gustaba el gobierno y apoyaban el gobierno de Herodes. Así que si apoyaban a Herodes, en definitiva, estaban apoyando el gobierno del César, el gobierno de Roma. Eran como un grupo político. Eran pocos espirituales. No eran religiosos. Ellos procuraban agradar por sobre todas las cosas a los hombres. Ahora, estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, eran dos grupos que se oponían entre sí. Eran dos grupos rivales, se odiaban los unos con los otros. Pero aunque se odiaban, se unieron con un mismo propósito: eliminar a Dios. Vamos a eliminar a Jesucristo para sorprenderlo,
Se unieron para atraparlo, se unieron para cazarlo en alguna falla y tener la posibilidad de matarlo y quitárselo de encima. Ahora, ¿por qué es que ellos querían hacer este gran mal? ¿Por qué llegar a unirse para destruir a Jesucristo? Bien, los fariseos querían destruir a Jesucristo porque con la aparición y la llegada de Él, su autoridad empezó a disminuir. Les empezó a quitar la fama, su popularidad en medio del pueblo como los grandes líderes religiosos ya no era la misma a causa de las palabras de Jesucristo. Y por otro lado, los herodianos también querían destruir a Jesucristo porque Jesús venía como el descendiente de David, él venía como el legítimo al trono. Jesucristo venía siendo aclamado por las multitudes para ponerlo en el trono. Y dado que ellos amaban el gobierno de Herodes, no les interesaba que Jesucristo ocupara lugar en el gobierno. Para ellos no era cosa agradable. Por lo tanto, aunque tenían causas diferentes, completamente diferentes, se unieron en un mismo propósito. Destruyámoslo. Quitémoslo del medio. Y esto no debe sorprendernos hoy en día. Hoy en día el mundo se une, aunque se odian diferentes grupos, se unen juntos para derribar a Cristo, para derribar a la iglesia, para destruir a los creyentes. No es cosa loca, no es cosa absurda, es normal en nuestros días. Todo conspirado y gobernado por el diablo, lleva a la destrucción del pueblo de Dios, porque no quieren el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, estos hombres, como no pudieron detenerlo por medio de juzgar su autoridad, no les sirvió, no pudieron. Jesús los humilló a través de eso. Ahora vienen con adulación. Ahora vienen con palabras bonitas. Si no puedo por acá, te mato por esta. Te voy a adular. Según Lucas, capítulo 20, versículo 20, que es el paralelo de esta historia, dice que eran espías que simulaban, o sea, ellos actuaban ser justos. Y en su adulación a Jesús, le decían a la cara lo que nunca le iban a decir en la espalda. Ellos le estaban diciendo: qué buen maestro que eres. Eres veraz, no haces acepción de personas, tú enseñas con verdad el camino de Dios. En su espalda nunca iban a decir eso, pero se lo estaban diciendo en su cara. Y Jesús, conociendo el libro de sabiduría, conociendo el libro de Proverbios, donde dice: la boca lisonjera lleva a la ruina. Jesús sabía lo que dice en Proverbios: el que halaga al prójimo le tiende red a sus pasos. Nosotros en ocasiones no somos como Jesús. Nosotros en ocasiones nos encantan las adulaciones. Nos encantan cuando vienen con palabras lindas, con palabras bonitas. Nosotros en ocasiones somos bastante sonsos. Y nos dejamos engañar, nos dejamos seducir y enamorar por las palabras halagadoras, porque en ocasiones son como un éxtasis, donde nos producen placer. Nos produce placer que nos digan cosas lindas. Pero no siempre las cosas lindas son verdaderas. No siempre las cosas lindas son con buenas intenciones. Jesús lo sabía. Y ahora las palabras que emplearon estos hombres para adularlo fueron minuciosamente estudiadas, examinadas. Ellos las escogieron con detenimiento, las palabras que iban a utilizar para adular a Jesucristo. Estos hombres eran astutos. Sabían lo que estaban haciendo.
Miren lo que le dijeron en primer lugar, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro. ¿Qué? Maestro. Hace un ratito le estaban cuestionando su autoridad para enseñar y ahora vienen diciéndole, Maestro, tú estás calificado, tú puedes hacer esto. Maestro, vinieron diciéndole. En segundo lugar, miren cómo continúa. Sabemos que eres hombre veraz. En otras palabras, ellos le estaban diciendo, tú eres alguien que posee integridad de carácter y vives lo que enseñas con verdad. Tú no eres como uno de esos predicadores que se llenan la boca y predican y hablan, pero nunca lo viven. Tú no eres así, maestro. Tú vives la verdad que predicas, por lo tanto no te haces problemas de la persona. No te importa lo que las personas puedan pensar u opinar, porque tú lo que predicas lo vives. En tercer lugar, porque no miras las apariencias de los hombres. En tercer lugar, ellos le dijeron, tú no te preocupas por las personas porque en definitiva tú no estás mirando lo exterior de los hombres. Tú no estás discriminando si ellos son negros o si son blancos. Tú no estás discriminando por los ricos o los pobres. Tú no estás haciendo diferencia si son judíos o si son gentiles. Tú no te pones de un lado, tú no te pones de un grupo, tú no te pones en una posición. Por eso lo que dices tiene poder y es verdadero. ¡Qué bueno, maestro! Eres un grande. En cuarto lugar le dijeron, con verdad enseñas el camino de Dios. Con verdad enseña. No solamente ellos le dijeron, maestro, no solamente le dijeron, sabemos que eres veraz, tú no miras las apariencias de los hombres, sino que ellos le dijeron, con verdad enseñas el camino de Dios. Tú no estás enseñando doctrinas de hombres. Tú no estás enseñando tradiciones, como muchos hacen. Tú enseñas el camino de Dios y lo enseñas con verdad. Por lo tanto, dinos, maestro, dinos, tú que eres tan sabio, tú que eres tan inteligente, tú que eres tan grande, dinos tú, ¿eres maestro? ¿Que no haces diferencias de personas? ¿Enseñas correctamente? ¿Tienes un buen discernimiento? Hablas justamente. Dinos tú, porque sabemos que tú no vas a hacer diferencia. Tú no te vas a poner de un lado o del otro. Dinos. ¿Piensas que es lícito? ¿Es correcto? ¿Está bien que le demos tributo a César o no? ¿Debemos o no debemos hacerlo? Ahora, parece una pregunta sonsa. ¿Cuál es el problema de la pregunta? Quizás si no entienden un poco el contexto y de lo que acabo de explicar hace un rato, pero la pregunta que le estaban haciendo era una pregunta que lo acorralaba a Jesús. Si hubiésemos sido alguno de nosotros estaríamos muertos, fusilados. Pero lamentablemente ellos no entendían que le estaban hablando al Dios de la creación, al Dios del cielo, al Dios de la sabiduría. Y por ende respondió con toda grandeza. Ahora, todas las provincias que eran conquistadas por Roma estaban directamente bajo el control, bajo el gobierno del César. El César tenía tropas estacionadas en diferentes provincias que ellos conquistaban, para que si alguien se levantaba,
Si alguien empezaba a generar revolución, sedición, si alguien provocaba que no quisieran pagar los impuestos y brindar la obediencia que debían, entonces ellos iban a responder. Y desde el año 6 después de Cristo, los judíos fueron forzados a pagar impuestos. Aunque no querían, pero eran conquistados. Y ahora se les puso la presión de tener que pagar impuestos. Ellos tenían que darlo directamente en el arca que era del César, y los impuestos eran grandes, eran molestos. Por lo tanto, los judíos se resentían. No querían hacerlo, lo hacían de mala gana. Y aún había aquellos hombres judíos que eran los patriotas, se los conoce como los celotes, que ellos se rebelaban contra el gobierno y no querían pagar nada. Estaban en completa oposición. En primer lugar, se le había puesto la carga a los israelitas de pagar el impuesto por los frutos de la tierra. Ustedes nos tienen que dar el 10% de todo lo que la tierra produce. Aún así, de los granos, del vino y de todo fruto producido. Por otro lado, se había puesto también la renta, el pago por la renta, el alquiler de la tierra. Se la alquilaban. Me tienen que dar el 1% de todo lo que ganan por la tierra. Y en tercer lugar, le habían puesto otro impuesto que debían pagar anualmente. Y eso era un censo que se hacía y debían pagar un denario. Los varones de 14 a 65 y las mujeres de 12 a 65 años anualmente debían pagar un denario por el solo hecho de estar bajo el gobierno de Roma. Tienes el privilegio de estar bajo mí. Y me tienes que pagar por eso. Pero no solamente eso, porque también estaban los publicanos, que también eran judíos que trabajaban para los romanos, y ellos venían y les cobraban. Y no solo le cobraban lo que Roma había impuesto, sino que ellos le cobraban un poquito más. Y por eso eran ricos, y por eso eran odiados aún por los judíos, porque estaban en contra de sus hermanos. Grande era la carga que llevaban. Así que entendamos la profundidad y la implicación de las respuestas de Jesús a la pregunta que ellos le estaban haciendo. Iba a haber una consecuencia a la respuesta de Jesús. ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Es correcto que le demos tributo a César o no? Dado que a ningún judío le gustaba vivir bajo el gobierno romano. Nadie estaba contento, los fariseos lo aborrecían, odiaban el tener que darle plata a los romanos. Pero también estaban los herodianos. Y los herodianos amaban Roma. Y los herodianos amaban a Herodes. Así que si Jesús aprobaba y decía públicamente, debemos dar los tributos a César, entonces los fariseos lo condenarían delante de los sacerdotes como una persona que se somete, que acepta, que está a favor del poder romano. Tú eres un traidor, dices ser judío, pero estás a favor de Roma. Porque los fariseos no lo creían. Por otro lado, si Jesucristo les decía, no debemos pagarle nada a Roma, debemos rebelarnos contra Roma y no pagar los impuestos que no son impuestos. Ahora eso implicaba rebelión, porque también estaban los herodianos. Y los herodianos iban a correr a Pilatos y a llevarlos así también a la muerte. Así que una u otra respuesta era la condenación de muerte para el Señor Jesucristo. Ahora, J.C. Riley dijo, ¿qué es lo que se debe dar al César? ¿Y qué es lo que se le debe dar a Dios? ¿Qué le tengo que dar a Dios? ¿Qué le tengo que dar al César? ¿Cuáles son los límites de los derechos de la iglesia y dónde comienzan los derechos del Estado en nuestra vida? Y esto lo digo yo. El Señor fue sabio y nos dejó una clave. Fue sabio y nos dejó la clave. El derecho del Estado se termina
cuando se pone por encima del derecho y de la autoridad de Dios. No hay otra. Cuando el Estado se pone por encima de lo que Dios ha ordenado, entonces se terminó el derecho del Estado en nuestra vida. Debo dar, debo respetar, debo sujetarme y obedecer al Estado mientras lo que ellos me manden no se sobreponga en lo que el Señor nos dice. Mientras ellos no nos pidan que le demos lo que le pertenece al Señor. Ahora nada, y escúchenmelo bien, nada es más efectivo para destruir, para arruinar el testimonio de creyentes que metiéndose en los debates de la política del mundo. ¿Quieres que tu testimonio se arruine? ¿Quieres que tu testimonio se vea arruinado? Entonces ve por ese camino. Pero ese camino arruinará tu testimonio. No digo que no debemos tener conocimiento, no digo que no debemos tener opinión y convicción respecto de ciertas áreas de la política, porque nosotros tenemos una responsabilidad civil. Tú debes votar y yo debo votar por aquellos que nos van a gobernar. Pero no es nuestro deber estar hurgando, metidos, debatiendo en los asuntos de la política, dado que eso arruinará nuestra integridad como cristianos, se verá comprometida la gloria de Dios por medio de tus palabras y tus conductas. ¿Por qué? Porque vas a apoyar un partido, porque vas a apoyar un grupo, porque vas a apoyar a una persona, a un pecador, a un perdido, que dice, pero luego no hace, y lo que tú has dicho y has defendido, ¿qué es lo que pensarán las personas? Está bien que tengas un pensamiento, está bien que tengas una posición, está bien, cumple tu responsabilidad civil. Pero no es la responsabilidad del creyente estar metido en esos asuntos. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Como vimos anteriormente, estos hombres vinieron con adulaciones para engañarlo. Pero según este versículo 15 que acabamos de leer, Jesús ya había percibido su hipocresía. Jesús no había sido ningún sonso. Él ya había visto el por qué venían a preguntarle eso, con qué intenciones venían a preguntarle. En Juan nos dice que no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía. Él sabía lo que había en el hombre. Y por cuanto él ya sabía con lo que venían, entonces le dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Pero continúa diciendo: tráiganme la moneda. Tráiganla. Esta moneda tenía la imagen de Tiberio César. Y claramente, si tenía su imagen, entonces le pertenecía a Tiberio. Esas monedas habían sido acuñadas y puestas en circulación por el gobierno romano. Y eso debía recordarle al pueblo judío su condición de pueblo oprimido, su condición de pueblo conquistado, y por lo tanto debían obedecer al gobierno. Debían cumplir con su responsabilidad ante esa autoridad terrenal. Versículos 16 y 17. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Con estas declaraciones dadas por el Señor Jesucristo, Él nos dejó, Él nos marcó un lugar, Él nos marcó un camino.
sin lugar a dudas. Hay un orden entre todas las cosas. Debemos obedecer a las autoridades terrenales, como también debemos obedecer a la autoridad celestial. Los fariseos debían reconocer esto, dado que si ellos estaban usando las moneditas que le pertenecían a Tiberio, eso significa que ellos estaban aceptando el suministro de Roma. Dad a César lo que le pertenece. De otra manera, si no lo hacen, ustedes se están rebelando. Si ustedes no lo hacen, entonces le están robando al Estado. Pero sigue diciendo en el versículo 17, respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Roma no solamente exigía los impuestos por ser, por ser un pueblo conquistado, sino que también en ocasiones pedía más de lo que le pertenecía. Estaba en ocasiones demandando más al pueblo de Israel de lo que tenían que darle. Estaban pidiéndole lo que en realidad le pertenecía al Señor, dado que el César en ocasiones pedía pleitesía. Pedía que se le ofreciera incienso a la estatua del César. Pedía que se le diese más obediencia de lo que correspondía y eso le pertenecía únicamente al Señor. Pero hasta ahí debía llegar la obediencia del pueblo judío. Hasta ahí debía llegar. Por lo que prosiguió diciendo, si le dan a César, ahora corresponde que le den lo que corresponde al Señor. Nosotros los creyentes muchas veces nos ponemos de un lado o del otro. Y no es así la cosa. No es yo obedezco solamente a Dios y no hago esto y me rebelo contra esto. No, no, no. Porque Dios también te manda a sujetarte. Y no es, no tengo que obedecer a las cosas terrenales porque tengo miedo de lo que me puedan hacer. No, no, no. Tienes que darle lo que le corresponde a Dios. No puedes vivir tu vida para trabajar. No puedes vivir tu vida para dedicarte al mundo. No puedes hacer eso porque le estás dando al mundo lo que te está pidiendo que le corresponde a Dios. Debes tomarte el tiempo y darle a Dios lo que le corresponde. Como también tienes que cumplir tus obligaciones de pagar tus impuestos, de ser obediente, de sujetarte a la ley establecida. Debemos hacerlo, aunque a ocasiones no nos gusten las cosas que nos imparten. El Señor dice, ¿de quién es la moneda? ¿Quién es la imagen que tiene? Díganme. Del César. Bien, tiene la imagen del César, entonces désenla a Él. Le pertenece a Él. Ahora, ¿qué imagen llevamos nosotros? Nosotros llevamos la imagen de Dios. Nosotros llevamos el sello de Dios. Fuimos hechos, fuimos creados a la imagen de Dios y por lo tanto a nosotros nos toca no solamente darle económicamente de lo que Él nos ha provisto, sino que también nos toca retribuir y responder al pago de nuestras obligaciones morales que tenemos según lo establecido en las Escrituras. Y eso implica, según las Escrituras, que debemos entregarles nuestra vida al servicio, rendirla en obediencia a Él. Lamentablemente el pueblo de Israel estaba fracasando en este área. Ellos ciertamente estaban pagando los impuestos que se le estaban pidiendo. Estaban cumpliendo, aunque a regañadientes, porque no querían. Pero ¿qué le estaban dando a Dios? ¿Qué le estaban ofreciendo a Dios? ¿Qué estaban haciendo para Dios? ¿Qué estaban haciendo con sus propias vidas? Hoy el mundo, la sociedad en la que vivimos, nos sigue pidiendo, al igual que en aquellos días, nuestra obediencia
Y no solamente a lo que le debemos obediencia al mundo, sino que nos demanda obediencia a lo que le pertenece al Señor. Y está en nosotros aprender a distinguir, aprender a separar cuál es la parte que te toca aquí y cuál es la parte que te toca allá. El mundo nos insiste a los creyentes que nos inclinemos ante sus demandas y le adoremos, pero no podemos adorar y dar al mundo lo que solo le pertenece a nuestro Señor. La obediencia en lo terrenal y la obediencia en lo celestial están juntas, no van separadas, van juntos. ¿Saben por qué? Porque Dios estableció el gobierno, porque Dios estableció las autoridades, fueron impuestas por Dios para impartir su justicia. Por lo tanto, cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, nos estamos sujetando a Dios. Porque Él las estableció para que haya un orden en el país. Miren Romanos, capítulo 13. Pero no pierdan las marcas porque volvemos. Romanos 13. Versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¡Sométase! Debemos obedecer a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿De la conciencia con quién? ¡Con Dios! Porque Dios nos está diciendo que debemos hacerlo. Pues por esto pagáis también los tributos. Paguen. Sean responsables. Cumplan. Ahora, ¿saben una cosa interesante? Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, ¿saben quién estaba gobernando? Nerón. Estaba Nerón. Ese hombre que persiguió y mató a cientos y miles de creyentes, incluyendo a algunos de los apóstoles. Y si ellos, estando en esa misma condición, bajo el gobierno de ese hombre, ellos no se desligaron de cumplir con sus deberes y obligaciones, por el contrario, les estaba diciendo: sujétense. ¿Cuánto más debemos nosotros hacerlo? ¿Cuánto más nosotros debemos cumplir en obediencia a las cosas terrenales? Si tomamos ventaja de los beneficios del gobierno, como por ejemplo educación, salud, protección, más allá de que nos guste o no nos guste, si en mayor medida o en menor medida, pero si el Estado, el gobierno brinda el beneficio y nosotros hacemos uso del beneficio del gobierno, entonces estamos obligados a someternos al gobierno, siempre y cuando no infrinja nuestro servicio para con Dios. Pero cuando esa justicia mundanal, cuando esa justicia que está alejada del juicio de Dios nos lleva a caminar fuera de la voluntad de Dios, entonces esa justicia ya no se obedece. Entonces al Estado ya no le obedezco porque me está exigiendo que yo sobrepase la autoridad de Dios, los límites que Dios me ha dado. Ahora, si no estás de acuerdo con el gobierno, no necesitas salir a patear bancos, a tirar piedrazos
a romper los tachos de basura, no necesitas manifestarte públicamente de esa manera, no necesitas estar publicando, criticando, insultando a los gobernantes. Necesitas manifestar tu descontento a través del voto. Y de otra manera, hazlo por los medios legales. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que hacerlo. Sin embargo, tenemos que seguir cumpliendo, nos guste o no nos guste el Estado. Tenemos que cumplir con las demandas que nos hacen. Tenemos que ser responsables, pagar nuestros impuestos y dando la obediencia que se merece, porque de esa manera Dios es reflejado en nuestra vida. De esa manera Dios refleja al mundo lo que ha hecho en nosotros. No estoy contento, no me gusta, pero me someto y me sujeto igual, porque Dios me manda que me sujete a esta autoridad. El Señor dice que debemos dar honra al Rey. No dice si te gusta o no te gusta. Demos honra al Rey. El creyente debe apoyar. El creyente debe obedecer. Otra vez, en medida que el gobierno no se sobreponga con la verdad de Dios. Como lo hicieron Daniel y sus amigos cuando estuvieron bajo el imperio babilónico. Y como lo hizo Juan y Pedro mientras estaban bajo el imperio romano. Ellos sirvieron. Ellos se sujetaron. Ellos obedecieron a las demandas que les exigían de arriba. El Señor dice, orar, pagar los impuestos, obedecer a las autoridades. Ahora, cuando nos llaman a cambiar la lealtad a Cristo, cuando nos llaman a que nosotros le demos más obediencia de la que debemos dar obediencia, entonces ahí es cuando podemos decir no, como lo hizo Daniel y como lo hicieron sus amigos. Llegó el momento en que le demandaron más de lo que debían. Póstrate ante mí. No, eso le pertenece a mi Dios. Solamente ante Él me postraré, a Él voy a adorar. Ah, no lo vas a hacer. Bien, entonces paga las consecuencias. Nos podemos rebelar, y escucha bien esto también, porque también esto se distorsiona. Puedes rebelarte, podemos rebelarnos ante la autoridad del gobierno cuando nos demanda más de lo que es debido. Pero eso no implica salir con un rifle, eso no implica salir y mostrar nuestro descontento de esa manera otra vez. Puedes rebelarte, pero tienes que estar dispuesto a pagar la consecuencia. Debes estar dispuesto a humillarte y pagar el castigo que te imponga. Si a mí vienen y me dicen, ya no puedes predicar más en contra del pecado. Ahora se debe predicar sobre la inclusión, el amor, todo está bien, ya no se puede hablar de esa manera porque suena discriminatorio. Me están imponiendo una ley que va por encima de lo que Dios me está pidiendo. Por lo tanto, no la voy a obedecer. Pero cuando vengan a buscarme, yo no voy a venir, dale, ¿qué? Tengo que estar dispuesto a salir con las manos esposadas. Tengo que estar dispuesto a humillarme y pagar el precio por mi desobediencia a lo que me estás pidiendo. Eso es lo que hizo Daniel y eso es lo que hicieron sus amigos cuando le dijeron no, me estás pidiendo de más. ¿No lo vas a hacer? Al horno de fuego. Vamos. ¿No lo vas a hacer? Al pozo de los leones. ¿No lo vas a hacer? Vas preso, como lo hicieron en Roma con Juan y con Pedro. Ellos no juntaron una pandilla y se rebelaron, ¿no? De la misma manera debemos hacerlo nosotros. Jesús cumplió con sus responsabilidades y creo que tenemos el mayor ejemplo sobre nuestras vidas. Y nosotros de igual manera también debemos hacerlo. Él pagó sus impuestos, él tuvo una profesión, él era carpintero,
Él se sujetó en obediencia a la ley y pagó como corresponde. Trabajó como Dios lo mandó. En el principio creó al hombre y lo puso para que labrase el huerto. Cuando se rebelaron contra Dios, le dijo, del sudor de tu rostro vas a comer. Y cuando fue la ley de Moisés, dijeron, 6 días trabajarás y un día descansarás. Así que no podemos negar que tenemos una responsabilidad, tenemos que trabajar, tenemos que estar, porque el Señor dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor dice, el que no trabaja, entonces que no coma, debemos hacerlo. Jesús trabajó y Jesús pagó lo que debía pagar. Ahora, cuando Jesús ya no estaba dedicado al trabajo, dejó la carpintería porque comenzó su ministerio público, él ya no tenía más ingresos. Pero Jesús en ese momento, cuando le vinieron a cobrar, él ya no dijo, escúchame, yo ya no tengo trabajo. Yo ya no puedo pagar, ¿con qué querés que te pague? Jesús cumplió su responsabilidad igualmente y le dijo a Pedro, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dalo por ti y por mí. Aún las responsabilidades diarias no deben limitarnos en nuestra obediencia a nuestro Señor. Y nosotros debemos confiar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que aunque estemos encomendados a su ministerio, aunque nosotros decidamos no trabajar tantas horas para el mundo, para ofrecerle más de nuestra vida al Señor, debemos estar tranquilos y confiados que el Señor de algún pez va a sacar una moneda. Que el Señor de alguna manera va a darnos lo que necesitamos para cumplir con nuestra responsabilidad en el gobierno. El Señor dijo en Romanos 13, Él dijo, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, nos dijo el Señor. Ahora, en esta lucha de obediencia entre las autoridades, entre la autoridad celestial y la autoridad terrenal, ¿a quién debemos someter nuestra obediencia? ¿A la autoridad del cielo o a la autoridad de la tierra? Recordemos que Dios es el único gobernante y soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Sobre el cielo y sobre la tierra. Proverbios, no lo buscamos, pero dice, por mí reinan los reyes y los príncipes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles y todos los jueces de la tierra. Por mí lo hacen, porque yo tengo la autoridad, dice Dios. A su vez, en el libro de Daniel, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Sabes por qué? Porque el Dios del cielo te lo ha dado. Porque el Dios del cielo te ha puesto en esa posición, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Él lo ha dado y te ha dado. Aún los gobernantes que tenemos están en autoridad porque el Señor así lo ha permitido. Por lo tanto, no nos toca a nosotros rebelarnos contra ellos. Es más, cuando Jesús estaba ante Pilato, Él le dijo, ¿no respondes palabra? ¿No sabes que yo tengo el poder? ¿Que yo tengo la autoridad de castigarte y aún de darte la muerte? Y Jesús le dijo, tú no tienes autoridad si no te hubiese sido dada del cielo, si no te hubiese sido dada arriba. Dios es el que da la autoridad. Así que, 4 aplicaciones para nuestras vidas, que podamos llevarnos algo. En primer lugar,
Demos al Estado lo que le pertenece al Estado. En otras palabras, respetemos, obedezcamos y apoyemos con los impuestos a nuestro gobierno, en el lugar en el que vivimos. Debemos hacerlo. Lo primero que debes llevar en tu corazón respecto de este mensaje. En segundo lugar, debemos una obediencia limitada al gobierno terrenal, pero debemos una obediencia absoluta al gobierno celestial, una obediencia absoluta a Dios. La obediencia limitada, en tercer lugar, se verá limitada, se verá afectada en cuanto el gobierno quiera demandar más de lo que nos ha sido ordenado. Se va a ver limitada cuando te exijan más. Mientras tanto, obedezcamos. Y en cuarto lugar, siendo Dios el gobernante de ambos reinos, del cielo y de la tierra, los cristianos debemos conducirnos con cuidado, como ciudadanos honrados de ambos reinos. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que somos extranjeros y peregrinos, es cierto que pertenecemos al reino de los cielos, pero mientras tanto también estamos en el reino terrenal. Mientras tanto todavía caminamos aquí y debemos manejarnos honradamente en ambas tierras, porque la gloria de Dios se hace manifiesta a través de nuestra obediencia, a través de nuestra manera de proceder, a través de nuestra manera de conducirnos. Así que dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Amado Dios, rogamos que nos ayude, Señor, a ser mejores creyentes. Trabaja con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ocupar el rol que debemos ocupar. Ayúdanos a no sobrepasar los límites. A ser obedientes a ti por sobre todas las cosas, Señor. Por favor, te lo pido, para que podamos reflejarte, porque eso es lo que queremos hacer. Mostrar al mundo que tú eres un Dios verdadero. Mostrar al mundo que tú eres el Dios que salva. Mostrar al mundo que tú eres el Dios que gobierna, conduciéndonos como corresponde. Oh Señor, ayúdanos. En el precioso y bendito nombre de Jesús.